Chimalea. Yo sem chiokwe. Que tui. Ay siwa. Hamontiwa. Ewi. Ine po huye mastawa. Mastame. Teodoro buikimea. Huye mastame. Frankie. Into. En chimne yoreka. Into ne en chimne. Nakeka. En chimne tebotua. Inia taiguaipo. Este hoy tateyane. Tawame. Itom ous. Itom. Yoyowam. Chabat na ataka inim. Hiak buyarat. Pona kuakti sukame. Takakim na kuakte kame. Ketahin neuk. Into wakatu wata. Bem jumala po into haisa bem po amamate po amani. Ihakim mewa. Buise. Yan tahtite auku. Ini luturia tabetana. Jaime tabetana tetejone. Hola, ¿qué tal? Yo soy el profesor Teodoro Buitimea Flores, el profe Frankie. Y los saludo con el afecto y el respeto de siempre. Los invito pues a que en este día vayamos a tomar esta clase de historia, pero de un personaje, todo un ícono de la historia, de la cultura del yaqui. Vamos a hablar sobre José María Leiva el Cajeme. Todos hablamos, yo creo que Sonora siempre tendrá como referente a los yaquis, y los yaquis siempre tendrán sus íconos de referencia. En este caso es Juan Maldonado Guasduechia y también el Tetaviate, y también José María Leiva el Cajeme. Pues vamos a hablar precisamente de este último personaje a fin de que los yaquis conozcamos más de nuestras raíces, de nuestra historia. Es importante que el yaqui de la nueva generación, los yaquis nuevos y no tan nuevos, que conozcan, que sepan quiénes fueron esos hombres y mujeres que nos han dado esta nación tan hermosa, esta soberanía, como lo es en esta ocasión nuestro personaje en mención. Pues entonces saquen su cuaderno de notas, anoten lo que ustedes consideren relevante de esta historia, de este relato que les vamos a compartir. Bien, pues empezaremos el relato acerca de José María Leiva. ¿Cuál era su nombre verdadero? Hay varios, ¿no? Pero yo voy a tomar a José María Leiva Pérez, que más adelante vamos a conocer como el Cajeme. ¿Quién era? ¿Dónde nació? ¿Quiénes fueron sus padres? Y todo ese andamiaje que él hace hasta llegar a la cuestión de dejar algunos legados importantísimos dentro de la cultura del yaqui. Bien, pues no se precisa el día ni el mes, pero sí el lugar donde José María Leiva nació. Y nació en la ciudad de Hermosillo en el año de 1837. Extraoficialmente sabemos que donde nació es el barrio de La Matanza. En ese barrio de Hermosillo, nació en ese año José María Leiva Pérez. Pero,
¿quiénes eran sus papás? ¿Cómo se llamaban sus padres? Bien, su papá era un indio yaqui de raza pura, originario del pueblo de Wiribis. De ahí era el papá de José María. Su nombre fue Francisco Leiva. Y su mamá era una mujer yaqui también, originaria del pueblo de Potam, Sonora. Y su nombre fue Juana Pérez. Entonces, Francisco Leiva y Juana Pérez son los padres biológicos, los padres de José María Leiva Pérez. ¿Ven? Entonces, ¿cómo fue su niñez? ¿Dónde fue su niñez? Entonces, toda esa parte vamos a ir viéndola poco a poquito, de manera que lo vayamos disfrutando y que vayamos entendiendo qué es lo que nosotros como yaquis queremos a los yaquis nuevos, fortalecerlos en ese renglón histórico importante. ¿Cuál fue la niñez de José María Leiva Pérez? Bien, a los 12 años, José María Leiva de Cajeme se va de la región del río Yaqui con su papá. Toman camino con Francisco y se van de la región del Yaqui con rumbo a la Alta California. Allá estaba en efervescencia, estaba lo que era la fiebre del oro. Curiosamente, empieza a los 12 años. No había niñez. La situación de esos años pues era muy precaria, era de mucha necesidad. Recordemos que José María nació en Hermosillo, en una casa de tates, así lo narra en su libro El Indio Cajeme, el maestro Palemón Zavala Castro. ¿Sí? Pero nos dice que se va en busca de mejoras con su papá, que es tan solo 12 años. Trabajan, hacen lo conducente en esta parte, pero también el José María Leiva, el Cajeme, empieza a una lenta aculturación, una aculturación que va viendo otros horizontes, que le está haciendo ver otras realidades, y empieza su acomodamiento del pensar, y más adelante vamos a ver de cómo afecta a nuestro personaje este aculturamiento para con los yaquis. Bien, entonces fíjense, figuremos nada más en esos años. Coincidió estando allá en la Alta California con un personaje que se hace leyenda. Coincide como niños, como adolescentes, con ese personaje que es originario de San Carlos Buenavista, donde está actualmente la presa de los Viachi, ese pueblo que quedó pues prácticamente ahogado. Ahí coincidió con ese personaje de nombre Joaquín Murrieta. Pero no vamos a hablar de Joaquín Murrieta porque no es nuestro tema, pero coincidió con él. Entonces, él se queda allá en la Alta California, y Francisco Leiva y su hijo regresan al Yaqui. Y es a lo que nos vamos a
a enfocar a la vida de nuestro personaje, José María Leiva Cajeme. El maestro Palemón Zavala nos dice que la casa donde habitaba en el barrio, en Hermosillo, en La Matanza, pues era de material típico de los yaquis. Jipeta Carita Jipe tenía una casa de petate y carrizo, muy común en esos años. Pero por la situación que imperaba en esos años, se va su papá Francisco Leiva a la Alta California. Había mucho trabajo. Estaba en grande lo que era la fiebre del oro. Pues no se hizo esperar, pues se fue. Fue con su hijo, fueron a buscar trabajo y trabajaron. Aquí hay algo muy importante que es de tomarse en cuenta, que por coincidencia, con este Cajeme, en su niñez, en su adolescencia, también está coincidiendo en el tiempo con un personaje que más adelante en la historia mexicana lo toma como un bandido generoso, que es Joaquín Murrieta, originario también de aquí de Sonora, de donde es San Carlos Buenavista, un pueblo que quedó bajo las aguas de la presa de los Viachi o del Álvaro Obregón. Entonces, yo no voy a ahondar en ese personaje, porque lo que a mí me interesa que a ustedes les quede es lo de nuestro personaje en mención, que es Cajeme. Bien, como les decía, en los asentamientos grandes como Hermosillo, Guaymas, Magdalena, había algunos asentamientos o barrios de yaquis. Los yaquis vivían en la diáspora, ¿no? Siempre fuera y formaban sus barrios. Y entonces, de hecho, en un barrio nace Cajeme. Pero una vez que ya deciden regresar de la Alta California, donde sin quererlo o sin proponérselo, José María Leiva empieza un proceso lento pero seguro del aculturamiento, que más adelante va a responder en contra de los yaquis, y después hará algo que nadie esperaba, una reivindicación. Pero vamos a irnos despacio. Llegan aquí a Yaqui y buscan un barrio. Llegan a Guaymas. Llegan a Guaymas a un barrio de yaquis en el año de 1852. ¿Ven? Ya José María ya es un adolescente. Ahí llegan a este barrio, pues empiezan a hacer su trabajo. Empiezan a trabajar en lo que ellos saben. José María sigue todavía creciendo, ¿sí? Bajo esa visión que él tiene. Se da cuenta de cómo se vive fuera del río Yaqui. Una vez en Guaymas, José María se acomoda con una familia del puerto de nombre Cayetano Navarro. Ahí estando con Cayetano Navarro, José María empieza a aprender algunas cosas. Muchas cosas que no vamos a ahondar en eso, pero vamos a resaltar lo que le fue muy útil en el futuro, como
que don Cayetano Navarro le haya enseñado a él a leer y a escribir. De ahí que él aprendió medio a leer y a escribir. El leer y escribir en esos años no era para todos. Y José María fue apadrinado muy bien por este personaje, don Cayetano Navarro. En ese año hubo la invasión francesa al puerto por los filibusteros al mando de Gastón Rousseau, que venía a querer invadir pues esta parte, esos franceses, ¿no? Y allí dice en su libro de Raíces Históricas de Cajeme, Óscar Sánchez, que es allí donde Cajeme recibió su bautizo de fuego en esos enfrentamientos. Él apenas tendría unos 15 años, porque sucedió el 13 de julio de 1854, esta invasión. Y es ahí donde nuestro personaje vio, sintió cómo moría la gente, cómo salía esa sangre de esos enfrentamientos. No quisiera estar ni pensar por él, pero ha de haber sido impactante para él, adolescente, y ver ese tipo de enfrentamientos, que más adelante vamos a ver cómo les afecta. De ahí, Cajeme empieza a enrolarse en las diferentes tropas de militares. Se enrola en varios batallones. Vamos a tratar de omitir por los tiempos los batallones donde él se enroló. Aquí yo lo que quiero resaltar es lo que él hace aquí una vez en el Yaqui. Recordemos que Cajeme era un militar, fue formado militarmente. Entonces, en ese tiempo, mucho, ¿no? Él, como militar, aprendió todo lo que un militar debe saber a utilizar las armas de fuego. Pero también él era un yaqui que también aprendió a usar el arco y la flecha. Era parte de esa huicoyaula que a temprana edad tuvo que ser sacado del seno familiar para enrolarse en los diferentes batallones. Hubo algo que quiero resaltar sin justificarlo, es que a un militar nomás recibe órdenes, y muchas de las veces Cajeme se enfrentó a los yaquis, mató yaquis, porque así tiene que ser un militar, porque recibe órdenes. Y así ha sido siempre aquí en el Yaqui. Siempre el Yaqui ha estado a las órdenes del gobierno y ellos solamente son un elemento más del ejército. Pues bien, pasa el tiempo y vamos a hablar de un personaje que hace que los yaquis odien al Cajeme, a José María Leiva, que lo odian, llegan a odiarlo. Ya aquí ya era conocido que anduviera un personaje, pero era uno más del soldado más. Pero a través de este hecho que vamos a compartirles, Cajeme surge a la vista de los yaquis y es odiado. En el mes de febrero
del año de 1868, ya Cajeme como militar, ¿sí? Llega un coronel de nombre Próspero Bustamante, quien hace frente a esos grupitos, esos grupos de yaquis que están atacando Cocori, que están atacando Baco, que son los pueblos importantes de la nación, y sofoca y les pide que se rindan a los yaquis, y eso hace que vengan. Y los detiene, les quita una cantidad importante de armas a los yaquis y los toma prisioneros. Los toma prisioneros en Cocori, pero los lleva a Baco y los mete dentro de la iglesia. Ahí, este coronel, Salazar, enciende fuego a la iglesia. Por instinto, los yaquis, que son alrededor de 400, salen, buscan la salida, pero antes manda a fusilar a los cabecillas de estas rebeliones, y después, ya está dentro, empieza a encenderle fuego a la iglesia. Y los yaquis buscan la salida, la puerta, las ventanas, y ahí está Cajeme, matando a la gente que sale. No nomás él era uno de tantos, ¿no? Uno de tantos. Pero muchos lograron sobrevivir, pasaron, huyeron, pero muchos lo reconocieron, porque también había esos diálogos. Había yaquis, y entre yaquis y yaquis se hablaban, sabían quiénes eran, odiaban a todo lo que era militar, los yaquis. Y después, más adelante, Cajeme se fue en forma voluntaria, ¿sí? En forma voluntaria para atacar a los yaquis. Por ejemplo, cuando atacan en el Médano, él de forma voluntaria, como militar, pues él prestó sus servicios para atacar aquí en el Médano, aquí en la nación de los yaquis. Y esa es una de las tantas fechas que podemos nombrar, y así fueron acumulando tantas y tantas participaciones de este jefe yaqui, que más adelante le otorgan un grado, como en este caso de esa matanza en Baco, le tocó un grado militar alto. Y empiezan, sofocaban en el yaqui, se apaciguaban y el gobierno se regresaba. Volvía otra rebelión, volvían a contratar a yaquis, y Cajeme primero, que antes era que estaba al frente. Y así pasa. Y hasta que sucedió ese año donde Cajeme se reivindica, es donde yo sí quiero ahondar. Así pasa todo el tiempo de nuestro personaje José María Leiva. A partir del año de 1852, pues Cajeme se vuelve militar, se vuelve una persona que ya es militar en forma nacional. Pero después de tanto tiempo, este personaje, este ícono de la historia del yaqui, se da cuenta en un momento de lucidez, de reflexión, de una introspección para con él mismo como yaqui, se da cuenta de la razón de ser de sus hermanos, de la lucha de sus hermanos, a quienes él ha combatido. Se le tiene mucha desconfianza. En ese año, del año de 1857, la inestabilidad del estado de Sonora pues era grande, ¿no? La cuestión política.
y cuando querían, sabiendo pues las cualidades de guerreros de los yaquis, venían al yaqui ahora sí que ¿cómo se llama eso? Técnicamente se le llama a reclutar gente para que trabajara o peleara a favor del gobierno, en este caso del general Pesqueira. Pesqueira llega al yaqui y busca directamente a Cajeme porque era ya en esos tiempos, ya tenía un reconocimiento y tenía un grado militar reconocido. Cajeme le responde que no, que ya no va a pelear en contra de los yaquis. Y le dice a los emisarios de Pesqueira que no intenten introducirse al territorio de los yaquis porque serán atacados. La persona se va, se lo comenta y pues no creen, ¿no? Para esto, Cajeme invita a los rebeldes a que hagan un frente, se une a ellos. Sus saberes, sus conocimientos de la milicia, del cómo actuar, del cómo pelear, del cómo usar las armas, las pocas armas que tenían en aquellos años, pero las estrategias que él aprendió en el trajinar de su vida militar, las dio, formó a los yaquis, conformó lo que actualmente tenemos como recintos oficiales, formó las guardias, conformó las guardias. En los 8 pueblos de la nación hizo guardias en lugares estratégicos. Esas personas que hoy día vemos que duermen, que pasan la noche en las guardias, él las conformó, él las dijo, hay que hacer guardias, vamos a ser atacados, hay que defenderlo. Mucha gente no le creyó por lo que anteriormente le comentamos, pero vieron que él tenía verdad, hablaba de una verdad muy segura. Aparte, estaba él haciendo su formación militar, pero bajo un enfoque, para un enfoque propio, y para ello se valió de muchas herramientas que vamos a conformar ahorita, vamos a platicar ahorita, ¿no? Entonces, llega ese tiempo que marca en el libro, que ese noviembre, ¿sí? Ese noviembre del año de 1875, llegan a querer la fuerza de Pesqueira, y en los llanos de Pitaya, Cajeme les hace frente, hace que el ejército se retire. En ese actuar, Cajeme ya se dimensiona como un jefe creíble, y ya empieza válgame la redundancia, la credibilidad en él, y muchos hacen este acercamiento. Pero, por ejemplo, ¿qué es lo que hacía distinto Cajeme al militar mexicano y a la milicia yaqui? Algo que todavía hoy en día tenemos. Bien, cuando Cajeme hace frente a los militares de Pesqueira, ya él está preparado, ya ha preparado parte de esa tropa. Esa palabra de tropa que es usada hoy día, pues Cajeme, es un legado de Cajeme. Tropa Yoemia, ahí se gira tropa Yoemia, a partir de ese bendito 20 de noviembre de 1875.
Pero ¿cómo fue supliendo la parte militar del mexicano nacional bajo un enfoque yaqui? El tambor, con el tamborcito de guerra, que he usado hoy en día todavía está, que nos invita. Nosotros escuchamos esto. Invita a la guerra. El tambor, el tamborcillo de guerra. Hay tantos testimonios sobre este instrumento que una vez nos habla Oscar Sánchez en su libro, que en Corrales, que estaban unas gentes ya a principios del siglo XX, decía un testimonio que arriba de la loma estaban los indios sonando su tambor de guerra, que al escucharlo se me erizaban los pelos, que nos calaba hasta los huesos, porque era señal de muerte. Y efectivamente, pero ¿qué otras armas? No había rifles suficientes, municiones, pero los yaquis siempre pelearon con sus armas, que son arco y flecha. Tenemos arco de cumbro y las flechas, que eran también elementos importantes de esto. Pero también, ¿cómo fue que él fue dando grados militar? Generales, capitanes, comandantes, cabos. Entonces, nos queda claro que el tambor nos invita a la guerra, como el cornetero invita a pelear. También, en una parte de la historia mexicana, cuando recordemos que los yaquis pelearon al lado de Obregón, ¿ven? Porque Obregón les prometió que una vez que terminaran de pelear contra Porfirio Díaz, se les devolvería el territorio, que data del arroyo del Cocoraque hasta el cerro del Tetacahui, hasta llegar al Chipa-Tocahui, cerca de Hermosillo. Todo ese territorio les fue arrebatado a los yaquis. Pero en esa vez, en la revolución, en Celaya, para ser más preciso, Obregón, es donde pierde su brazo. ¿Sí? Derecho. Entonces, cuando el yaqui ve que ha caído el general, pues asilencia el tambor, asilencia, y Obregón le dice, ajiutuanaque, ajiutuanaque. Todo esto dice Cajeme en lengua, Obregón les habla en lengua yaqui para que, dale, suénalos, invítalos. De ahí la importancia. Y los grados militares los vemos todavía en nuestros penachos de coyote. Ahí están los grados militares. ¿Ven? Ahorita muy pocos usan los penachos, pero ahí está esos grados de milicia, de capitán, de comandante, de cabo. No lo tienen las estrellas aquí, lo tienen en los penachos. Cajeme les inyecta tanta fuerza de lucha, que a partir de ese año, del año de 1875, hasta ese año donde Cajeme pues pierde, que es en el año de 1887, ¿ven? Cuando le son aplicadas lo que es la ley Fuga. Bien, José María Leiva, después de hacer frente y haber formado ya los militares, también conformó un fuerte muy reconocido
a nivel nacional e internacional, como lo fue el Fuerte del Añil, que se localiza actualmente en lo que es la comunidad de las Guasimitas y Pota, hacia el río, rumbo al río. Es un fuerte, una fortaleza donde él, pues simplemente era impenetrable. Los mezquites grandes y la palizada que tenía, pues era prácticamente pues un búnker, ¿no? Y eso le fue reconocido. Entonces, dentro de las aportaciones que hace este hombre a la tribu son varias, como por ejemplo la de conformar, darle forma. Ella venía de una cuestión pues, militar, y se dio cuenta de cómo estaban conformados los gobiernos en México, los poderes, el poder militar, el poder ejecutivo y el poder legislativo. Y empieza a buscar la forma de cómo hacerlo aquí en el Yaqui, con esos valores que ya tiene. Y empieza a los que tuvieron cargos de gobernador, o los ancianos, los más sabios, los de los consejos, los hizo lo que es los pueblos basarios y el pueblo Yohue. El presidente de la Cámara, que es el pueblo Yohue, y sus consejeros, ¿sí?, que son los basarios o los diputados, que aprueban o desaprueban. Y la parte ejecutiva la tendrá el gobernador, sus consejeros, segundo cobanao teniente, ley mol, ley alahuasin. En cambio, lo que es el poder militar está en el capitán. La máxima figura es el capitán. En el Yaqui no hay generales ni coroneles, simplemente capitán, comandante, teniente, sargento, cabo, alférez, tampaleo y la tropa yoemia. Eso lo conformó en los tres. Pero se dio también la idea, vio cómo estaba conformada la tribu. Esa parte espiritual puso los gobiernos, pero tuvo que hacer que la iglesia, a través de la figura del sacerdote yaqui, pues permeara en todos y que fuera esa autoridad que hay actualmente. El gobernador, simplemente el representante, pero quienes debe de estar muy bien espiritualmente, en valores, lleno de valores, es el sacerdote yaqui, el maestro principal. No debe de equivocarse, siempre con los valores. Pues bien, esas eran las cosas que Cajeme tenía y se le fue reconocido. Vamos a ir cerrando ya con la muerte de este personaje. Fue tanto el ataque que tuvo Cajeme en el Yaqui por parte del gobierno de la República del general don Porfirio Díaz, porque ya estaba siendo un verdadero dolor de cabeza a nivel nacional, porque los yaquis en ese año de Porfirio, del año de José María Leiva el Cajeme, pues era una nación que fue autosuficiente al menos por 10 años. Mientras Cajeme estuvo al frente, pues como cacique o como jefe máximo. Recuerden, Cajeme tenía esa capacidad de estar liderando a los mayos y a los yaquis. Entonces, su poder de liderazgo fue grande. En el yaqui se le cobraba por transitar en las aguas del río, como una especie de pagar un erario, ¿no? Pagar una hacienda, porque pasaban muchas lanchas por corte
por mezquite a los yaquis que se dedicaban al corte de mezquite con hacha, no con motosierras como ahora, ¿no? Porque el hacha no lastima a la naturaleza, no la quema. Y esa parte estaba que venían y ya en las embarcaciones cargaban su carga y se iban a Guaymas. Recordemos que la leña o el carbón era para las máquinas de vapor. Eran tiempos de transitar de las máquinas de vapor. Los trenes eran de vapor, los barcos eran de vapor, y para ellos el combustible era la madera, y de aquí la tomaban para Guaymas. Pero para provocar este yaqui, mandaron a unas gentes de Guaymas aquí al Guamúchil, de cerca de Potan, donde era su rancho, donde vivía su casa, este yaqui, y se fueron cuando Cajeme andaba para la nación de los mayos. Fueron atacados, había lugartenientes. Esas gentes que vinieron a provocarlos no respetaron a su esposa, a su lugarteniente de apellido Siquili, lo matan, hace una serie de destrozos. Cajeme pide, una emoción lo embarga, se enoja y se va a pedir que le expliquen por qué hicieron ese atropello. Y no recibe respuesta y quema los barcos en el río con la madera. Es equivalente a atacar los pozos petroleros, por decirlo así. No, era mucho combustible que quemó Cajeme. Y un pretexto nomás quería el gobierno para atacar, y empieza la persecución contra este hombre, Cajeme. Pasa el tiempo y es tanto el ejército que entra al yaqui, hace destrozos, y Cajeme se ve precisado a andar de salto de mata. Es precisamente cuando Cajeme, estando en la sierra, cuidándose, llega la fiebre amarilla. Llega la fiebre amarilla que cobró muchas vidas, y muchos yaquis también mueren. Pero Cajeme, muy cuidadoso de él y conociendo pues de esa formación, sabía que era muy contagioso. Los yaquis que estaban contagiados de la fiebre amarilla tomaban aguas en lagunas de la sierra, y al agacharse y tomar el contacto con su boca, pues se contagiaba todo el agua. Y todo aquel que tomaba agua de esa charca se contagiaba. Cajeme lo evitó, y en lugar de esto partía lo que es las biznagas, le hacía un hueco y ahí se asentaba un poquito de agua, y es lo que él tomaba. Y los que lo miraban decían Ka-Baam GGE, Jukabaam GGM, Jukabaam GGM, el que no toma agua. Y se fue distorsionando en el tiempo y llegó como Cajeme, pero originalmente es el que no toma agua, Ka-Baam GGM. Y se deja por comodidad lingüística de Cajeme. Y empieza así a andar salto de mata, hasta que llega cansado a Guaymas, a San José de Guaymas, y es denunciado por una mujer. ¿Ven? Vamos a ir cerrando ya. René Soto Reina, en su libro La Tribu Yaqui, nos dice algo muy importante. Nos dice que cuando Cajeme llega a San José de Guaymas, que el 6 de enero del año de 1887, ya en San José de Guaymas, es capturado el 12 de abril del año de 1887. ¿Por quién? Por el general Ángel Martínez, que lo lleva como prisionero a Guaymas. Ya estando en Guaymas, va
el vicepresidente de México, Ramón Corral, y hace una entrevista importante con él. Una de las cosas que le dice es: ¿por qué nos diste la contra? Si tú peleabas a favor de nosotros, ¿cómo es que cambiaste? La respuesta conocida y usada, Cajeme le responde: antes como antes y ahora como ahora. Una forma de decir que antes era diferente, ahora con su visión nueva era totalmente diferente. Fue tanto. Cajeme he llevado a Torim, a la ciudad de Torim, es enjuiciado y es llevado a Cocori. Entonces, Cajeme, allí en Torim, al ser embarcado en el río, entrega una bolsa con ropa para su esposa. Se la entrega. Un militar le dice: hombre, ¿para qué haces eso? No te va a pasar nada. Cajeme se vuelve y vuelve otra vez a decir algo importante. Dice: no es el momento de hacer bromas con un hombre que va a morir. Y efectivamente, caminan y a la altura de las Tres Cruces, allí donde está la Santa Teresa de Bacum, ahí le aplicaron la ley fuga. Su cuerpo fue velado o exhibido en Cocori y enterrado ahí mismo. Gracias. Ojalá pues le haya sido de mucha utilidad para la historia de nosotros, de los yaquis principalmente, pues, ¿no? A mí me gusta mucho hablar. Yo les quería leer una carta que en su libro, que viene con fecha del 19 de octubre de 1886, dice: una carta dirigida al general Hernández por Cajeme. ¿Sí? Se los voy a leer ya para terminar. Y dice así: si a ustedes les conviene hacer la paz, yo la recibo con mucho gusto, en unión de todos los habitantes de este río y del río Mayo. Y desde luego nos sometemos todos en unión a la obediencia del gobierno, bajo la condición de que dentro de 15 días se retiren todas las fuerzas del gobierno que están en este río. Y de no hacerlo así, pueden ustedes obrar de la manera que les convenga. Yo, en unión de mi nación, estamos dispuestos a hacer la última defensa que hace todos los hombres, por ser un deber sagrado que sostiene el hombre hasta la última diferencia. Es una carta fechada en el año de 19 de octubre del año de 1886, cuando Cajeme empezaba a sentir ya los embistes. Gracias. Cuye mástame Teodoro Huitimea, cuye mástame Frankie, en chim aldea que en chim te voto, tu alios en chiocue utesia. Y tú te vitne.